que muchos compañeros estaban aislados y obviamente ya sabemos la situación del hospital. Sí, pues sí, hombre. Sí, entonces, bueno, el gerente yo le dije que estaba a disposición, que no tenía ningún drama. Me duele que pase obviamente en Tartagal, en Mosconi, en el norte, ¿no? Es pasar por todas estas situaciones, pero me parece que ya está todo desbordado, me parece que ya se perdió el control de todo, sumado a que no tenemos recursos y los pocos que hay ni siquiera alcanzan para cubrir la demanda, porque yo entiendo, los profesionales hacen lo que pueden con lo poco que tienen, ¿no? Los profesionales que están en la guardia y demás, pero la realidad es que 15 respiradores, como dijo el gerente de Tartagal, no son suficientes. Pero no es cierto, no es así. El hospital Juan Domingo Perón, desde que asumí, tengo la responsabilidad y tuve la responsabilidad de ponerlo en condiciones. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Te vamos a estar acompañando a lo largo de esta hora con mucha información. Obviamente uno de los temas centrales tiene que ver con el sistema de salud, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestra provincia? ¿Qué pasa con el recurso humano que hoy mencionó el gobernador Gustavo Sáenz, haciendo referencia específicamente a que lo que faltan son trabajadores, no solamente acá en la provincia, sino también a nivel país? Específicamente habló de terapistas, pero bueno, justamente por eso hemos convocado a quienes forman parte de APSADES, tanto a su secretaria general como al secretario adjunto, así que los voy a presentar. Está Noemí López aquí con nosotros y Lucas Toñolini también acompañándonos. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación y la verdad que estamos bastante preocupados. Para puntualizar, el tema de recursos humanos, el gobernador lo plantea como si hubiese descubierto la pólvora. APSADES, junto con los gremios hermanos, representantes de los trabajadores del equipo de salud, lo venimos planteando hace décadas. Por eso hablamos de una desinversión sistematizada. La pandemia lo que ha hecho es poner al desnudo esa desinversión. Cada vez que nos hemos sentado con la cartera de salud le dijimos, señoras y señores, tenemos un 25% de déficit de cargos que han quedado vacantes a lo largo de estos años por fallecimientos o por jubilaciones, son cargos que deben cubrirse. Al no cubrirse, lo que sucede es que se recarga el equipo que está trabajando. Ahora bien, personal para contratar, para designar, hay en la provincia. En el interior lo mismo. La condición sine qua non es que se generen las condiciones necesarias, dignas, para que los compañeros deseen ir al interior como se hacía hace 30 años atrás, donde vos tenías acceso a una vivienda, programas quinquenales de vivienda, en donde barrios profesionales, en donde los propios compañeros podían pagar su vivienda, tenían un sueldo digno, guardias que no significaran sacrificarse 3 veces a la semana o hacer una cantidad aberrante de guardias y después sufrir un impuesto a las ganancias, garantizar el colegio para los chicos como se hizo durante años atrás, que dio muy buenos resultados y que significaba que los compañeros y compañeras se radicaran y pudieran también tener acceso a la capacitación desde el propio ministerio. Por eso implica inversión. Claro, o sea que el recurso humano existe, digamos, no Así es que es. no hay profesionales que estén preparados para desarrollar esta tarea, sino que en realidad no se estaría destinando, no se estarían brindando las condiciones necesarias para cubrir esos puestos que, como vos decías, Noemí, se hacen evidentes con la pandemia, ¿no? En el informe que presentábamos al inicio, se veía justamente el testimonio de un médico que dice haber trabajado durante muchas jornadas de manera continua por voluntad propia, tratando de salvar de alguna manera justamente esta falta de personal por distintas situaciones, porque en muchos casos son personas que o tienen alguna patología previa o son personas grandes, o puede ser que también algún profesional haya contraído el virus, ¿no? Otro de los testimonios justamente estaba relacionado con el familiar de una persona que había fallecido, que todavía no se confirmó si era por COVID, más allá que el acta de función lo decía, porque según ella no se le había hecho el hisopado a su abuela, más precisamente también en la zona más álgida en estos momentos como es Tartagal, ¿no? Lucas, ¿vos qué pensás de este contexto, especialmente en aquella zona donde está quizás el sistema de salud más desbordado por la cantidad de casos y obviamente por esta cuestión de los recursos humanos que recién mencionábamos? ¿Y qué piensan del resto de insumos, ¿no? Porque el gobernador también en esta jornada ha dicho que la parte de insumos está saldada
Hay otros que dicen que la cantidad de respiradores y la cantidad de cosas con las que se cuentan no son las suficientes. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Y antes de contestarte tu pregunta, voy a tomar la línea que dejó Noemí. Y hablando del interior puntualmente, es muy difícil lograr que los profesionales se vean tentados de ir al interior, porque no solamente existe la problemática que vos nombrabas, que Noemí describía, sino también la desigualdad ante el pago. Los profesionales, como cualquier trabajador, porque somos como cualquier trabajador, se van a quedar en capital, básicamente porque las guardias en capital, en el sistema público y en el sistema privado, se pagan mucho más que en el interior. O sea que eso es un dato que hay que tenerlo presente y es relevante. Entonces, ¿cómo tentás vos a los profesionales de la salud que por lo general se reciben una edad elevada, tienen pareja, familia, si van a cobrar menos en el interior que acá? Y más en una situación como esta donde uno pone en riesgo su salud. A eso iba. También sumarle el tema de la capacitación. Vos sabés que en salud es algo que por suerte en Argentina y en Salta tenemos muy buen nivel. El interior le queda lejos para capacitarse. Entonces vos decís, no me dan vivienda, cobro menos. Si tengo que capacitarme, tengo que poner plata de mi bolsillo. Entonces así es muy difícil. Ahora, como decía Noemí, y para contestarte lo que vos preguntabas, el tema del COVID ha desnudado un montón de falencias. Pero eso es desde ahora, desde marzo, con el DNU presidencial. Desde hace más o menos 20 días que la estamos viviendo ya en carne propia en Salta, pero no nos olvidemos que nosotros ya teníamos una emergencia sociosanitaria en el norte. El norte ya estaba desbordado, no solamente en la falta de recursos humanos, sino también en la falta de recursos, porque ahora se habla, está muy en boga, hablar el tema de los respiradores, de los EPP, que te debo decir que faltan. Hemos tenido con la Mesa Intersindical de Salud una lucha incansable para que lleguen en tiempo y forma. En algún momento ha llegado, después faltan, no es constante, no es claro. Pero esto, como te decía, la desinversión no solamente es en recursos humanos, sino también en recursos financieros, que no es lo mismo, y en recursos edilicios. Nosotros tenemos compañeros en el norte, como siempre dice Noemí, que trabajan sin agua potable. Entonces, en esas condiciones les pedimos hoy a los compañeros y a los trabajadores y a las trabajadoras de la salud que dejen la vida. Me parece que el gobierno está equivocado, no ha sabido escuchar todas las cosas que, como también te dijo Noemí, nosotros ya venimos reclamando hace un tiempo. Claro. Bueno, justamente para tener presente esto, porque vemos una situación que se está empezando a desbordar, especialmente en determinados lugares, por lo menos es lo que hacen saber fundamentalmente los familiares, ¿no? Son quienes ponen en evidencia quizás las situaciones que están ocurriendo. Ustedes han sacado un documento muy fuerte donde se habla también de todas estas inequidades y se pone principal énfasis también en la cuestión laboral, ¿no? Reclamando por derechos, obviamente, que no se cumplen en este terreno. A mí me gustaría que me cuentes, Noemí, de qué se trata esto. Básicamente nosotros tenemos un acta paritaria firmada en marzo 2020 que en su momento la celebramos porque creíamos que en el ámbito del diálogo con una cartera nueva que tuvo una actitud bastante respetuosa porque apenas asumió nos llamó, cosa que es la primera vez que nos pasaba, pero puntualmente del acta acuerdo paritaria cumplieron lo estrictamente salarial. El 30% en aumento de 4 cuotas que lo cobramos ahora con el mes de julio. Los otros compromisos que tienen que ver con la estabilidad laboral, porque tenemos que decir que el Estado es el primer precarizador. Nosotros tenemos compañeras y compañeros precarizados con más de 8 años, con designaciones temporarias o con contratos basuras, compañeros que pasarlos a planta, o sea, darles el instrumento legal para que pasen a planta no significa un gasto o una mayor inversión para el Estado, porque de hecho ya cobran como si estuvieran en planta, pero no tienen el instrumento legal que le da la estabilidad laboral. El compromiso era que en 60 días eso estaba resuelto, no cumplieron. Lo que planteaba mi compañero Lucas, de que todos en el escenario de la pandemia llegaran todos los recursos y los insumos necesarios y que se generaran las condiciones óptimas de trabajo para que nuestros compañeros puedan desarrollar su tarea sin poner en riesgo sus propias vidas, porque tienen también familias detrás de ellos. Que se unificara el criterio de los contratos y hubiera un solo modelo de contrato, porque hay una infinidad de modelos de contratos basura, de locación de servicio y demás. Para nosotros era celebrar que
se blanquearan los ítems de los compañeros a puntos de jubilarse, porque vos tenés en cuenta que el único sector que cobra casi el 82% no móvil cuando se jubila, porque blanquean todo su salario, todo su sueldo, es el sector docente. Hoy un trabajador de la salud con 35 años de desempeño profesional médico, que dedicó su vida a salud pública, cuando se jubila, como tiene la mitad del sueldo en negro, percibe el 46% de lo que percibe en actividad, que en dinero es 34.000 pesos. Esos ítems no se blanquean, digamos, porque No en el caso de los los blanquearon. docentes se terminan blanqueando. Exacto. Nosotros lo que dijimos fue en el acuerdo, perfecto, vamos a blanquear 2020 y el año que viene con el compromiso de 2 años más y así ir avanzando hasta que logremos completar la totalidad de los ítems para que el compañero que cuando se jubile, después de 35 o 30 años de servicio, se jubile de manera digna, porque 34.000 pesos no cubres ni siquiera la canasta familiar regional. Y el otro punto es que, como planteaba Luca, habían quedado puntos para charlar en el segundo tramo, como horas guardias, blanqueo de equiparador, para poder levantar nuestro básico, porque vos sabés que los básicos en Salta son uno de los básicos más bajos del país en cuanto a salud, y estoy hablando de todo el equipo de salud. O sea, estamos hablando de que un médico que recién ingresa tiene un básico de 27.000 pesos. Ajá. Bueno, hoy leía justamente, lo traigo a colación porque me parecía absolutamente disparatado, ¿no? Que haya, no sé, el presidente de la Corte, por ejemplo, se daban a conocer los básicos y que sea de 188.000 pesos y el empleado, digamos, más raso de ese tipo de lugares tenga un básico de más de 60.000, ¿no? Digo, para trazar un poco la diferencia que hay con un servicio que además es absolutamente deficiente, que también hay que decirlo, ¿no? En el caso de la justicia. Nos dicen trabajadores esenciales, pero el trato no es el mismo. Lo planteamos también y dijimos, bueno, nosotros entendemos que dentro del Estado no puede haber esta franja de desigualdad tan grande. Por eso celebramos eso en lo que habíamos acordado en marzo. Pero bueno, pasaron los meses y no cumplieron. Y había un compromiso de reapertura de paritarias y tampoco cumplieron con la reapertura de paritarias. Nosotros entendemos que en este contexto, en donde somos los principales actores para proteger la salud de la comunidad, tienen que atender los reclamos del sector específicos. Y no podemos partir del no cumplimiento de la palabra empeñada. Más cuando Nación ha mandado más de 1.700 millones de pesos y ahora, yo te mandé un documento, lo mandamos ayer, que nos mandaron nuestros legisladores, un convenio que se firmó hace 20 días de más de 200 millones en dólares para atender la pandemia y me decís que recién ahora tenés un problema de recurso humano. Nosotros llevamos un plan de trabajo con compañeros referentes del norte y de Capital para poder resolver lo del recurso humano y para poder resolver todos los otros ítems que entran dentro de las condiciones laborales, como por ejemplo, vos lo contaste un montón de veces, Embarcación tenía un tomógrafo y no tenía un técnico que pudiera atender el tomógrafo, una locura. Entonces, sabemos que una gestión no puede resolver 30 años de desinversión, pero sí sabemos que frente a un escenario de pandemia y frente a esta coyuntura y habiéndote dado desde Nación las herramientas como el dinero para que vos la afrontes, la pregunta que nos hacemos es ¿dónde está esa inversión? Claro. Porque además, esto que decía mi compañera es algo concreto. Además de lo que se mandó para la pandemia, se mandaron 380 millones para atender la emergencia sociosanitaria. Y sin embargo, la emergencia sociosanitaria, a nosotros se nos siguen muriendo los niños y las jóvenes de hambre en un país que produce alimentos para más de 400 millones de personas. Es criminal, es irresponsable. ¿Qué piensan de lo que está pasando en torno a la frontera, ¿no? Por eso hago hincapié sobre todo en el norte provincial, porque también una de las cuestiones que se discute es esta permeabilidad que tienen las fronteras y obviamente que en algún momento también eso haga que el servicio termine colapsando efectivamente, ¿no? ¿Les preocupa esto? ¿Han tenido también la palabra de algunos profesionales mencionando esta circunstancia? Sí, bueno, mira, nosotros tenemos contacto permanente con los compañeros de Orán, Tartagal y Salvador Massa, precisa y puntualmente. Si no hablamos todos los días, día de por medio. También nosotros le acercamos esa inquietud a la cartera de salud. Le dijimos que esto iba a pasar porque todos sabemos, y hay que decir verdad, la permeabilidad de la frontera no es nuevo, no se iba a poder solucionar.
pero con lo que vos decías recién, creo que a las claras de público conocimiento y de cualquier persona que tenga sentido común, había que reforzar en esos lugares el sistema de salud. Y el gobierno también no escuchó, y no solamente que no escuchó, sino que desatendió. Nosotros hemos recibido ayer la muy mala noticia de compañeros de embarcación, profesionales de la salud, que ya dieron positivo al hisopado del COVID, precisamente en Salvador Massa, y no es que esto se está por desbordar. Nosotros ya tenemos la certeza, confirmada por nuestros compañeros, que son los que están todos los días trabajando, y no desde ahora, sino incluso desde antes del COVID, que a mí me gusta repetirlo porque ellos ya trabajaban en la emergencia sociosanitaria, que estamos desbordados. El gobierno también desatendió, no solamente no cumplió lo firmado, o sea, o como se dice en la calle, no cumplió su palabra en cuanto al acta paritaria, no cumple con escuchar, atender a los que estamos desde hace mucho en esto, no por Noemí o por mí, sino por muchos otros compañeros que dejan la vida todos los días y en estos lugares que yo te nombraba. Y esto, según nosotros entendemos y creo que va a suceder, el colapso va a llegar en forma similar a los que estamos viendo en Jujuy, en Bolivia o en otros países, porque la verdad que el gobierno no, si bien tuvo la herramienta monetaria, pero no vimos la inversión en salud. Así que el creo... recurso material está, porque recién decíamos que se pedía por el recurso humano, ¿no? Ustedes hablaban de cifras obviamente muy onerosas, que han sido aportes de nación para ayudar a sobrellevar todo esto, pero se adquirió el resto de cosas que se necesitan. Se hablaba de respiradores, sé que mañana 20 respiradores más también se va a tener acá en la provincia, pero siempre cuando pensamos esos números pensamos en cifras muy acotadas, ¿no? Cuando nos hablaban de 15 respiradores en Tartagal para hacer un hospital de referencia, digamos, pensamos en algo muy limitado dada la dimensión y este contexto que estamos viviendo. Efectivamente, ese es correr el eje. Los respiradores son necesarios. Se nos dispararon los números, ellos dicen seguimos con transmisión por conglomerado porque no quieren aceptar que ya estamos hablando de circulación comunitaria. En fin, ambulancias que las han llevado a que las refaccionen y las careteen, que son nuevas. Ambulancias en donde las llevan ambulancias de alta complejidad. Ambulancias de alta complejidad y de baja complejidad, y ambulancias como en Mosconis, concretas, nuevecita, sin seguro, una sola, en un hospital, ¿no? Como el área operativa 28, que tiene que atender todos otros lugares satélites y centros de salud, que en 15 días tuvo un accidente y no la repusieron. Los compañeros del SAMEC te dicen, ya acabo de llevar un COVID positivo, y después me dicen que en la misma unidad traslade personal del equipo de salud. Entonces, no están invirtiendo las cosas como corresponden. Es decir, yo decía, lo escuchaba el gobernador, Tartagal. Tartagal está funcionando con un servicio de neonatología con 4 neonatólogos, no, necesita 14. El laboratorio central de Tartagal necesita 13 bioquímicos, trabaja con 8. La terapia de Orán trabaja con 4 terapistas y necesita mínimo 8. La Guardia Central del Hospital de Orán estuvo durante 8 años con 8 profesionales en el aire. Recién les hicieron el contrato, no designación, este año cuando estalló la pandemia. Y así te puedo enumerar en diferentes lugares, primer nivel de atención. Lo mismo, ni gasas, techos que se te caen, Misión Chaqueña sin agua potable, un solo profesional para atender todo Misión Chaqueña. Alto la Sierra, un solo profesional. Me mandás 2 odontólogos a Cafayate cuando yo ya tengo 6 designados, sin contrato, cuando tengo gente precarizada, y no me mandás pediatras y médicos clínicos, que es lo que necesita el lugar. Nosotros fuimos con una planificación concreta, se necesitan en estos y en estos servicios, en tal y en tales hospitales, para que vos puedas afrontar esta situación. Y no escucharon. Entonces, lo que nos parece más grave, además de esto que yo te estoy detallando, es que estamos frente a un gobierno que dice una cosa en los medios, pero hace otra, y que no se deja ayudar, que es lo más grave.
porque no podemos tener compañeras como en Mosconi, como la doctora, 48 horas de guardia esperando que venga su reemplazo de Oram, porque sus otros compañeros, como no se aplicó el protocolo ni el comité de crisis que se había planificado desde el equipo de profesionales, porque pusieron un gerente que es un hostigador y un violentador serial, tenemos 5 compañeros del equipo con COVID positivo. Entonces, esos son los resultados de las malas decisiones y además de un ahorro que para mí es preocupante, porque si no se invierte en lo que se necesita, ese ahorro que vos haces al no invertir donde lo necesitas, ¿a dónde está? Esa es la pregunta. ¿Dónde está? Porque tenemos compañeros que nos pasan los datos y dicen, la terapia acá 4 meses no trabajó, las cirugías fueron reprogramadas, los centros de salud, los compañeros súper explotados porque todo lo que no se atendía en los hospitales fue derivado a los centros de salud, hace 6 meses que no tienen ningún gozo de ninguna licencia porque estamos frente a la pandemia y no se les paga el bono de 5.000 pesos, ¿no? No se le aplican los equipos rotativos para que puedan por lo menos descansar. Compañeros que ni siquiera pueden acceder a los remedios. O sea, van y no tienen ni siquiera acceso a los remedios. Entonces, vos le preguntás, ¿tenés compañero de Gaona, trabaja en JB y trabaja en Gaona y Talavera y te dice, no tengo ni siquiera una técnica para esterilizarme el material, soy todólogo, esterilizo, atiendo, doy turno, atiendo odontología, salgo corriendo con mis propios medios porque no tengo movilidad y me voy a JB. Eso demuestra la realidad de la desinversión de la que nosotros hablamos. ¿Cómo va a seguir todo esto? Porque el panorama que ustedes nos ilustran es mucho más grave de lo que nosotros pensábamos o proyectábamos, ¿no? Incluso, como decíamos, por los testimonios de los mismos familiares que obviamente no tienen el detalle de todo lo que puede haber o no en las distintas instituciones. Sí, bueno, en vista de todo esto lo que estamos hablando y de las situaciones que te estamos describiendo, nosotros junto con otros gremios le hemos ya presentado una nota al gobernador Gustavo Sáenz para que los atienda a los secretarios generales directamente y ver si podemos hacer eco de todas estas cosas que te estamos diciendo, para ver si él entiende de primera mano y lo escucha con datos precisos, puntuales, certeros, a través de las voces de los secretarios generales, las voces de todos los trabajadores de la salud que en estos momentos se sienten desamparados, porque esa es la palabra, abandonados, desamparados. Así que bueno, esperando que nos atienda, que escuche y que tome el toro por las astas y empecemos no a poner parches, sino a planificar y gestionar, ¿no? Que es para lo que eso creo que la gente lo eligió. Bueno, interesante obviamente poder escucharlos y poder conocer más de cerca todo lo que ustedes saben. Muchísimas gracias, Noemí, muchísimas gracias, Lucas, por habernos acompañado. Gracias a vos. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, en un ratito volvemos. Seamos responsables y cumplamos las medidas de prevención. Ahora podés descargar la aplicación Salta COVID que te permite realizar autotest de síntomas compatibles con coronavirus. Registra tus datos o de algún familiar y realiza el autodiagnóstico. Es rápido y sencillo. Allí podrás recibir asistencia. Evita asistir a los centros de salud salvo que te lo indiquen. Entre todos, nos cuidemos. Juntos podemos detener el contagio. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta continúa brindando sus servicios a la comunidad a través de nuestras líneas de comunicación. Un consejo más cerca tuyo. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos al 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños.
verdad no puedo, no me sale nada. En estos momentos estoy muy emocionado. Después de 30 años vengo a tener mi casa. No sabes lo que es para mí esto. Estoy totalmente agradecido de corazón y que es un excelente gobernador y que siga así luchando por los salteños. Una felicidad enorme. Embarga mi alma porque digo gracias al gobernador, a su equipo, a todas las autoridades de IPB que hicieron posible esta felicidad de acariciar mi casa, mi techo propio. Para mí es todo. Es algo que yo tengo como legado para mis hijos. Y ahora con esto, la verdad que estoy muy agradecido. Gracias. Ya tengo mi casa. Es un momento inolvidable. No tengo palabras. Seguimos acompañándote en esta jornada y ahora nos vamos a una comunicación vía Skype con el presidente de Saeta, el señor Claudio Mor, porque justamente también hoy amanecíamos pensando en una polémica, el pedido de la intendenta Bettina Romero de que se interrumpa justamente este servicio. Pero Saeta ha tomado una decisión, en realidad la ha mantenido siempre, así que queremos conocer el detalle de esto. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Mabel, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por recibirnos, por atendernos en esta jornada. Contame un poquito cuál es la decisión de Saeta. En algún momento, obviamente, se armó revuelo por esto que yo mencionaba recién, ¿no? Este pedido de la intendenta Bettina Romero justamente de interrumpir lo que era el servicio de colectivos en nuestra ciudad por la proliferación de casos fundamentalmente, ¿no? Bueno, en principio decir que nosotros no tenemos conocimiento formal de que esto haya sido así. Nosotros no hemos recibido ninguna notificación ni comunicación. Simplemente hemos tomado conocimiento a través de los medios de esta posible propuesta. Lo cual nosotros no vemos viable por el momento, no creemos que sea el contexto y de hecho que hemos estado trabajando de manera conjunta y en todo momento comunicados con el COE para coordinar las acciones y en ese sentido destacar que Saeta, bueno, como lo hemos dicho más en una oportunidad, ha estado a la vanguardia con las medidas de biosalud, con lo que ha sido prevención, con extremar las medidas de higiene, con condicionar la cantidad de usuarios. Así que entendemos que no es el contexto y destacar que no hemos tenido ningún caso de virus, de contagio en la empresa o en ninguno de los corredores, salvo uno, pero que claramente la persona no estaba trabajando desde hacía 10 días, estaba aislada y el contagio no se dio en su ámbito laboral. Así que, pero bueno, esto me genera algunas reflexiones. En principio decir, yo no creo que la municipalidad haya suspendido las actividades o no tengo conocimiento. Y ahí me pregunto yo, si no suspenden las actividades en la municipalidad, sería utópico pensar que todos tienen vehículos particulares, los empleados, entonces ¿cómo van a llegar a trabajar si no tienen transporte público? Y lo mismo pasaría para salud y seguridad si pensamos solo en ellos. Además de que hay más gente en actividades esenciales como el periodismo, como los medios. Entonces, me parece que tiene algo de buena intención, tal vez el pensamiento, la propuesta, pero bueno, de operatividad muy poco. Bueno, y ustedes han salido también con un comunicado informando que obviamente se mantiene el servicio de transporte para aquellas personas que ya estaban exceptuadas, así que me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de esto, que era una aclaratoria. Me imagino que habrás tenido muchas consultas en esta jornada por este tema. Sí, primero que hicimos es conversar, como lo hacemos siempre con los integrantes del COE, para luego despejar todas las dudas. El transporte en este caso, si bien en la resolución que se emitió anoche, que se publicó hoy en Boletín Oficial, se menciona a salud y seguridad específicamente, pero dentro de eso se encuadra las actividades comprendidas por el Decreto Nacional 677, entre las que está el transporte público como una actividad esencial. Por eso es que, habiendo hecho el análisis y viendo la necesidad de que los choferes deban tomar servicios temprano, primera hora, para poder suplir desde las 6 ya la necesidad de la gente, es que nosotros mantenemos nuestros horarios, mantenemos la misma dinámica que veníamos teniendo, aclarando que si bien Salta como provincia está en la etapa de distanciamiento social, el transporte siempre mantuvo la política o las restricciones del aislamiento. O sea que solo estamos transportando a empleados
que estaban comprendidos en los grupos de grupos excepcionales, exceptuados, y que son los 55 más eventualmente los jubilados y pensionados por terminación de documento, los días de cobro, y las personas que tuvieran turnos médicos que fueran verificables o turnos bancarios. Así que no estamos transportando a público en general, sino que estamos transportando básicamente a trabajadores. ¿Cuántas personas se pueden transportar por unidad por viaje, ¿no? Más o menos. ¿Cómo se tiene en cuenta esto para evitar, obviamente, que haya aglomeración también en el servicio de transporte? El límite que nosotros estamos manejando, que es el que, en el contexto que hemos vivido hasta el momento en Salta, es solo personas sentadas, o sea, es la capacidad colmada de asientos. También, yo siempre lo aclaro, entendemos que en algunos momentos se esfuerzan algunas situaciones, que la gente quiere subir, y hemos detectado personas que van de pie, nos hacen llegar también la información a través de las redes. Nosotros siempre pedimos que nos indiquen cuáles son el coche, el número de la unidad, el día y la hora para que podamos hacer la recomendación o el llamado de atención, pero también apelar a la responsabilidad individual y al compromiso social, y que las personas, si pueden evitar usar el transporte público, si no necesitan ir a trabajar, si tienen otro medio alternativo, que lo hagan, porque eso contribuye a que cada uno de nosotros nos cuidemos y nos cuidemos entre todos. Bueno, perfecto. Aclaradísima la situación. Claudio, muchísimas gracias. Obviamente tienen que estar con el barbijo, respetar todas las normas que ya en muchas oportunidades se han mencionado, ¿no? Gracias por aclararnos todo esto y obviamente por brindarnos esta información. Bueno, Mabel, gracias a vos por la oportunidad y quedo como siempre a disposición. Es muy bien, que tengas una excelente noche. Así pasaba Claudio Mora, entonces presidente de Saeta, comentándonos, ¿no?, que era lo que seguía vigente, seguía rigiendo. Él dice que no hubo ningún pedido oficial, además, desde la comuna, pero que de todas maneras era una situación que por más buena intención que tenga, era muy difícil de llevar adelante. Ahora vamos a cambiar de tema. Está el doctor Guillermo Alberto con nosotros. Él es abogado del Frente de Todos. Han presentado también un amparo en el marco de lo que son estas facultades extraordinarias que tiene la policía, principalmente a través de un decreto que ahora ya está convertido en ley. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Mabel. Bueno, ¿cómo se da todo esto, ¿no? Porque hay muchas voces que se han alzado justamente en contra de esta decisión, de esta determinación en medio de lo que es esta emergencia sanitaria por el COVID-19, en torno a las facultades extraordinarias que tiene la policía justamente en estos momentos. Como decimos, es un decreto que ha pasado a ser ley y obviamente la justicia tiene que terminar definiendo, ¿no?, qué es lo que ocurre con esto. Bien. Bueno, en primer lugar, como vos decías, son muchas las voces. Todas las provincias y la nación eligieron un camino distinto a lo que eligió el señor gobernador en este decreto 255/20, hoy ley 8191. En el sentido de que, en primer lugar, y como una falta flagrante y que tiene consecuencias muy prácticas para todos nosotros los ciudadanos, es que no está facultado el gobernador, ningún gobernador en la nación argentina, ni el presidente, a dictar normas de carácter penal que restrinjan la libertad ambulatoria. No está facultado él constitucionalmente, como primera medida. En segundo lugar, esta norma adolece de otras cuestiones, como es la falta de descripción de la conducta que se pretende sancionar a través de este decreto. Tampoco menciona ningún tipo de procedimiento. Y estas tres circunstancias que acabo de mencionar producen en la práctica consecuencias nefastas a nivel social. ¿Por qué? Con la excusa de evitar la propagación del virus, lo que se hace es poner una persona arrestada a disposición del señor jefe de policía y nunca a disposición de un juez, como lo ordena la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, etcétera, varias convenciones internacionales y organismos internacionales que controlan el cumplimiento de esta convención. Es decir, no entendemos cuál ha sido el objeto de esta medida. Máximo cuando vemos que al estar a disposición del jefe de policía en una dependencia policial, no hacemos otra cosa que poner en mayor riesgo a la persona sujeta a este estado policial, a este proceso policial. ¿Se entiende? Es decir, nada justificaba avanzar sobre las garantías constitucionales de los ciudadanos, de usted, mía, etcétera. ¿Qué pasa con los juzgados contravencionales? Porque también en algún momento en la Cámara de Diputados estaba latente como la posibilidad finalmente de tratar eso. De todas maneras, preveíamos que más allá de que se hiciera y se terminara aprobando y siguiera todo el proceso legislativo, el tiempo para poner en funcionamiento esto quizás
era desacertado en relación a lo que estábamos viviendo, ¿no? Y que quizás cuando ya estén los juzgados contravencionales, la pandemia ya haya pasado y obviamente esta ley, digamos, no tenga esa aplicación. Sí, bueno, en primer lugar, las normas contravencionales, es decir, todas aquellas faltas o contravenciones contenidas en el Código Contravencional son materia exclusiva de la legislatura provincial. O sea, no podría él crear una sanción para incumplir o conductas que incumplan a las normas impuestas por el Comité Operativo de Emergencia, por ejemplo. No podría el señor gobernador. Pero más allá de esta cuestión, de esta imposibilidad jurídica que él tiene, a nivel nacional, quien tiene las facultades para decidir si una persona comete la infracción o no es un juez de garantías a nivel nacional, por ejemplo. Los jueces contravencionales, esta creación de los 5 juzgados contravencionales, este proyecto de ley, solamente podrían intervenir en faltas que estén contenidas dentro del Código Contravencional. Claro. Es decir, la legislatura tendría que discutir dos cosas. Primero, la modificación del Código de Contravenciones y posteriormente darle facultad sobre nuevos delitos a estos jueces contravencionales. Así como está planteado este proyecto, también adolece de las mismas, de los mismos conflictos. Tampoco hubiese dado una solución. Tampoco. ¿Por qué? Porque van a haber faltas contenidas en el Código de Contravenciones que van a estar a cargo de estos jueces de contravenciones y van a haber faltas o conductas que infrinjan las normas del Comité Operativo de Emergencia que no van a estar en el Código, no van a ser de competencia de estos jueces. ¿Se entiende? Es decir, que tiene que haber una sanción expresa de nulidad, de derogación, nulidad, por cualquiera de las vías jurídicas existentes. Tiene que quedarse en efecto este decreto, hoy ley 8191. Claramente. ¿Por qué, se ha dejado estar tanto tiempo, ¿no? En algún momento también se hablaba acerca del tema legislativo, digamos, que no se haya abordado cuando todavía era un decreto, el paso del tiempo obviamente lo termina convirtiendo en ley, ¿no? ¿Qué pasa en relación a esto y también ahora, digamos, de alguna manera esta lentitud que ya conocemos en nuestra justicia para abordar temas que en este caso son urgentes, ¿no? Usted habla además de un amparo. Bien, bueno, voy a comenzar por el final de la pregunta. Creo que la lentitud tiene que ver con la falta de independencia de nuestro Poder Judicial. Hoy los jueces de corte los elige el señor gobernador, sin intervención de ningún otro organismo. Es decir, la Corte de Justicia sí estuvo al tanto del primer amparo presentado por una reconocida ONG muy respetada a nivel nacional y provincial, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es el primero que reacciona frente a esta normativa. Salta en crisis, tratando de adaptarse a las nuevas circunstancias que propone esta pandemia. Se les pasó por alto a algunos, sí, a la legislatura, sí, pero no a todos. Este organismo, esta ONG, presentó en abril del 2020 el primer amparo colectivo en contra de este decreto. Y la Corte se lo presentó inicialmente ante un juez de la Cámara Civil y luego asumió la competencia la Corte de la provincia. Pero la Corte de la provincia, en vez de resolver en el contexto de un amparo, algo rápido, expedito, lo convierte en una acción popular de inconstitucionalidad que es algo muchísimo más lento. ¿Se entiende? Es decir, yo podría criticar que la justicia no aborda una denuncia que yo hago, criticarla, pero es otra cuestión si yo estoy diciendo que no tomaron conocimiento los organismos de justicia. En este caso tomaron conocimiento, pero decidieron alargar la cuestión. Es decir, mantener esta situación de flagrante inconstitucionalidad por mucho tiempo, hasta que conteste el Estado, resuelvan, etcétera. Seguramente ya vamos a estar en otra situación sanitaria, ¿se entiende? Y se habrán cometido muchas violaciones, como hemos visto. Bueno, eso le iba a decir, que hay muchos abusos policiales que se han denunciado, que incluso los medios se han hecho eco de esto, ¿no? Y algunos muy graves incluso. Ahí está, mire, yo escuchaba las palabras del señor gobernador en una postura se victimizaba en relación a las opiniones diversas que tiene esta normativa creada por él. Miren, hemos visto desde que comenzó esta pandemia que la gente de los sectores populares, la gente de mayor estado de vulnerabilidad es la que ha sufrido los ataques o abusos de la policial. ¿Por qué? Si usted recién vi que conversaba con el titular de Saeta, sí, y hay personas que tienen que salir indudablemente a la calle a trabajar. Es decir, acá el señor gobernador tiene que decidir para qué sector
de la población va a gobernar. Una persona que tiene un sueldo fijo, que cobra todos los meses por parte del Estado o empresas solventes, que a su vez dependen del Estado, puede mantener un aislamiento social preventivo obligatorio perfecto, como lo hacen los señores jueces de corte, el Ministerio Público, que declararon feria cuando la mayoría de las personas tenemos que trabajar para sobrevivir. Bueno, hay otras personas que no tienen esta suerte y tienen que salir a trabajar todos los días. Es por eso la importancia de que intervenga un juez y que sea el que juzgue la violación, la conducta que viola la norma del Comité Operativo de Emergencia. Es decir, si yo me encuentro en un estado de necesidad, que tengo que darle de comer a mi hijo, lógicamente que tengo que salir a trabajar. No soy una persona que quiere poner en riesgo absolutamente a nadie. Entonces, lo que debe hacer la justicia es controlar el cumplimiento de las normas del aislamiento o normas sanitarias adecuadas, uso de barbijo, etcétera. ¿Puede aumentar esto, esta situación de abusos policiales con esta nueva restricción que se da cuenta ayer, ¿no? Justamente que va a regir este horario de no circulación entre las 0 y las 6 de la mañana, especialmente teniendo en cuenta aquellas personas que no estén exceptuadas y sobre todo si no sos personal esencial? Sí, por supuesto. En toda la historia argentina tenemos que cada vez que se faculta a un organismo de la Fuerza de Seguridad con este tipo de normativa, con este tipo de facultad, valga la redundancia, hemos visto que los abusos se repiten y van creciendo, van aumentando, digamos. Es decir, se necesita, en esta situación de crisis, la sociedad necesita que el gobernador vuelva para atrás y trate con normas reales y concretas de evitar la expansión del virus sin violar garantías. Es decir, en todo el país no se eligió este camino. Bueno, apelando obviamente a la responsabilidad social que el gobierno lo ha mencionado en reiteradas oportunidades, pero previendo también esta cuestión, ¿no? Que han existido, como decíamos, muchas denuncias y que en muchos casos incluso se han hecho públicos. ¿Cómo sigue esto, doctor? Usted decía que este es un proceso muy largo, lamentablemente, el que ha decidido trazar, ¿no? La Corte de Justicia. Sí, lamentablemente entiendo, hoy recién me han notificado del primer decreto en el contexto del amparo, y ya han pasado casi una semana de la interposición del amparo, es decir, los plazos procesales dentro de esta acción creo que ya no son de un amparo, sino que se va a reconvertir esta acción. Creo que tenemos para bastante tiempo para que la Corte se expida y que tiene directamente relación con la intención de no desnudar una decisión totalmente autoritaria, arbitraria por parte del señor gobernador. Y tiene que ver con que varios cargos en la Corte deben renovarse en los próximos meses, es decir, tenemos claramente, y esto quiero que la sociedad lo tenga bien en claro, los jueces de corte los elige el señor gobernador y ante pedidos como hoy, por ejemplo, o esta semana que se vieron de otro colega que solicitó informe para ver cuánto cobra un señor juez de corte, respondieron algo absurdo, una planilla de un sueldo básico, algo que realmente... Que de todas maneras son muy elevados. Yo mencionaba los montos y realmente para ser básicos en relación a lo que cobra el resto de la ciudadanía y entendiendo la lentitud, ¿no? que tiene la justicia en la mayoría de los casos, son hasta llamativos, ¿no? de alguna manera. Sí, son muy elevados, pero no son los reales. Porque hay personas en la Corte que reúnen varios cargos, digamos, y que no están... Ahí nadie le está pidiendo que exhiban el recibo de sueldo. Lo que se está pidiendo es que se describa realmente cuáles son los ingresos por las funciones que cumple un señor juez de Corte. Bueno, tenemos una Corte adicta al poder. Cada gobernador que sube, en este caso el señor gobernador, el 14 de febrero, ya con vistas de cara a esta crisis sanitaria, el 14 de febrero amplía injustificadamente el número de cortes de 7 a 9. Es decir, todos los gobiernos que suben al tiempo de haber asumido pueden ya constituir su propia corte, es decir, la totalidad de los miembros ya va a ser elegida por el propio gobierno. Esto debe reformarse. ¿Se entiende? Es decir, esta es la razón clave por la que no tenemos un control correcto de constitucionalidad con cada ley que sale, con cada decreto de necesidad de urgencia o decreto común que se dicta. Es decir, los ciudadanos realmente nos encontramos desprotegidos ante estas circunstancias por esta constitución que entiendo que es perfectible. Hay muchas cosas que están bien, pero hay otras que hay que reformar, pero no la reforma que propone también el señor gobernador, que no elige proponer la reforma del Consejo de la Magistratura o proponer el modo de elección de los jueces de corte. Continuamos con lo mismo. Es algo increíble, realmente increíble.
Bueno, interesante el tema, obviamente, para desarrollarlo mucho más. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias a usted, Mabel. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos. Seamos responsables y cumplamos las medidas de prevención. Ahora podés descargar la aplicación Salta COVID que te permite realizar autotest de síntomas compatibles con coronavirus. Registra tus datos o de algún familiar y realiza el autodiagnóstico. Es rápido y sencillo. Allí podrás recibir asistencia. Evita asistir a los centros de salud salvo que te lo indiquen. Entre todos, nos cuidemos. Juntos podemos detener el contagio. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta continúa brindando sus servicios a la comunidad a través de nuestras líneas de comunicación. Un consejo más cerca tuyo. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos al 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. ¿Verdad? No puedo. No me sale nada. En estos momentos estoy muy emocionado. Después de 30 años vengo a tener mi casa. No sabes lo que es para mí esto. Estoy totalmente agradecido de corazón y que es un excelente gobernador y que siga así luchando por los salteños. Una felicidad enorme. Embarga mi alma porque digo, gracias al gobernador, a su equipo, a todas las autoridades del IPB que hicieron posible esta felicidad de acariciar mi casa, mi techo propio. Para mí es todo. Es algo que yo tengo como legado para mis hijos. Y ahora con esto, la verdad que estoy muy agradecido. Gracias. Ya tengo mi casa. Es un momento inolvidable. No tengo palabras. Seguimos acompañándote, ya está Abel Moya con nosotros, concejal, y nos quería contar acerca de un proyecto, ¿no? Un proyecto de ordenanza que finalmente fue aprobado por unanimidad en la pasada sesión del Consejo Deliberante Capitalino, que habla acerca de una huerta comunitaria. Un proyecto, la verdad, que puede servir de mucho en estos momentos en los que sabemos que la pobreza ha aumentado y que obviamente también con eso el déficit nutricional de nuestra población. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás, Mabel? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, contame un poquito acerca de esta iniciativa. Obviamente estamos esperando que se pueda llevar adelante. Has tenido el apoyo de todos tus compañeros, de todos tus pares, así que me gustaría que nos comentes de qué se trata. Sí, primeramente agradecer a los señores concejales que me acompañaron en forma unánime con esta ordenanza, porque esto viene a colación de que uno recorre los distintos barrios de nuestra ciudad y en esa recorrida se da con que han incrementado los comedores comunitarios y en este aumento de los comedores comunitarios, en este momento tenemos ya 400 en Salta Capital, también teniendo en cuenta de que Salta Capital tiene un nivel de pobreza de 240.000 personas que están en el nivel de pobreza y dentro de esas 240.000 personas, 30.000 personas no tienen para llevar ni un centavo para el sustento diario a sus hogares. Ante esto,
la organización de los distintos barrios en ayuda a la misma comunidad, se han ido armando distintos comedores comunitarios que algunos están contenidos por el gobierno nacional, otros por el gobierno provincial y algunos otros por el municipio. Pero no se llega a cubrir la totalidad porque nos referían los referentes de cada uno de los comedores comunitarios que tienen que ir a pedir donaciones de verdura, de fruta, de hortalizas. Y en este pedir nunca alcanzan, nunca pueden llegar a hacer una dieta sana para la población que ellos están dando de comer, ante lo cual nosotros presentamos en el Consejo Deliberante este proyecto de ordenanza donde nos damos con que no había nada. Dentro del vivero municipal de 8 hectáreas, solamente media hectárea está orientada y se está trabajando para plantines de plantas autóctonas para la ciudad. Las otras hectáreas restantes están en desuso, están en abandono. Ante lo cual empezamos a investigar y a preguntar a los referentes de los distintos comedores comunitarios si esto le iba a servir este proyecto de ordenanza y empezamos a avanzar sobre el tema. Así es que el miércoles presentamos el proyecto donde le ordenamos al Ejecutivo Municipal de que en el vivero municipal se haga una huerta comunitaria para los distintos comedores comunitarios. Ahora el Ejecutivo tendrá que disponer cómo hace la plantación de las distintas huertas y hortalizas para que se provea a los comedores comunitarios durante todo el año esto que va a venir a mejorar la calidad de la comida que tienen los distintos comedores en nuestra ciudad. Claro, a mejorar la calidad nutricional, básicamente. Exactamente, ¿no? La calidad nutricional y llegar a una soberanía alimentaria que necesita muchas, pero muchos, miles de personas en Salta capital. ¿Qué es lo que has visto, Abel? Porque vos sos un hombre muy comprometido a nivel social, siempre has recorrido los barrios, especialmente tu zona la conoces absolutamente. ¿Qué es lo que viste en relación a esta cuestión, no? Porque ya se habla incluso del incremento de la pobreza en la niñez. Sí, exactamente. Algunos referentes de comedores que tenían 150 personas, hoy en día están en 210, 220 personas. Y ha habido comedores que no existían, por ejemplo, el comedor de la Ribera, que los pudimos inaugurar con mucho trabajo social, porque el referente del comedor de la Ribera es Adrián, justamente un canillita que ante la problemática social empezó a trabajar y hoy en día está funcionando. Ese comedor empezó con 57 personas, hoy en día tiene 175 personas que van a comer diariamente, lo que hace que este muchacho se mueva por todas partes pidiendo donaciones para que no le falte para dar de comer a tantas personas que en su mayoría no son ninguno en relación de dependencia, son trabajadores de la economía informal que hoy en día se ven impedidos de trabajar por la pandemia, y la pandemia lamentablemente vino a desnudar el trabajo informal, donde se ve que una gran mayoría de la población salteña está bajo la informalidad, y esta informalidad hace que hoy en día estén sufriendo hambre. ¿Cuándo podría empezar a aplicarse esta iniciativa? Esta iniciativa, si nosotros tenemos en cuenta de que se puede promulgar en 15 días la ordenanza, en el término de 2 meses ya pueden tener los distintos comedores comunitarios, las distintas frutas, verduras y hortalizas que necesitan, porque tengamos en cuenta que una lechuga, un repollo, tiene un plazo hasta de 65 días en el crecimiento, y esto va a hacer de que muy, pero muy rápidamente estemos alimentando bien a nuestros hermanos que están en los comedores comunitarios. Bueno, interesantísimo. Te felicito, obviamente, por llevar adelante justamente este proyecto, ¿no? Y por ver la necesidad de la gente. Muchísimas gracias, Abel. Muchas gracias a vos, Mabel, y también decir que en la misma ordenanza, en el artículo 4,
también prevé que esta ordenanza prevé de que la municipalidad pueda extender esto a los distintos centros vecinales y organizaciones intermedias, firmando un convenio para la capacitación por medio de la UNSA y el INTA. Perfecto. Bueno, súper completo el proyecto. Una vez más, felicidades por llevarlo adelante. Nosotros empezamos a cerrar el programa del día de hoy. Te agradecemos que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita es el próximo viernes a partir de las 21. Chau, chau.